Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a La Cibelina. Mi nombre es Raúl García, bienvenidos a este podcast. Hoy empieza un nuevo proyecto. Hace unos meses unos amigos y yo nos reunimos con la idea de hacer un podcast y hay mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo, hay mucha ilusión y agradecemos enormemente que estéis con nosotros. Hay dos objetivos claros, ¿vale? Uno a corto plazo y es contar con vosotros todos los domingos hasta ahora para hablar de una serie de cosas. Y el segundo objetivo, un poquito más ambicioso, es que seamos un podcast de referencia en Madrid Sur. Creemos que Madrid está muy bien representado, por así decirlo, Madrid Centro, pero en Madrid Sur todavía no hay una voz de estas características. Os voy a contar un poquito cómo se estructura el podcast, ¿vale? Consta de 3 secciones. Y va a ser siempre así, es muy sencillo de entender. La primera sección va a ser una sección de noticias, 5 o 10 minutos, ¿vale? E iremos ampliándola, seguramente aquí haya una colaboradora conmigo contando las noticias en el futuro, y lo ampliaremos a unos 20 minutos. En segundo lugar, hay una sección en la que trataremos propiamente las entrevistas, los debates, pues, ya sea contraponiendo dos ideas distintas o dos ideas que se puedan complementar. La última sección, que es un poquito más difícil de explicar, pero que es la que a mí más me ilusiona, es la sección de filosofía y de rap. ¿Vale? Creemos que son dos cosas, que no hay mucha gente que hable de ella, o sea, tú cuando pones la radio, cuando pones la tele, no hay nadie hablando de rap, y cuando hablan de filosofía normalmente lo hacen mal. Entonces queremos hacer un poco el esfuerzo de hacer mini pildoritas para que en el tema filosófico, no solo filósofos, traspasar esas ideas antiguas, de pensamientos antiguos, a cosas actuales. Por otro lado, en el rap queremos traer aquí a gente que está empezando, queremos hablar un poco también del freestyle, queremos hablar de cómo es el proceso de pensamiento cuando alguien está improvisando, etcétera, etcétera. Bueno, dicho lo cual, vamos a empezar con las noticias, ¿vale? Porque hay bastantes. En primer lugar, la noticia que ha sobrepasado a todo el mundo y que es un poquito más a nivel internacional es que hay una muchacha, una artista catalana, que se llama Alicia, que se va a casar con una inteligencia artificial, ¿vale? Esto nunca había pasado, en concreto se va a casar con un holograma y está generando bastante debate. Hay gente que está diciendo, bueno, pues seguramente la sociedad vaya hasta un punto en el que nos acabamos hibridando con los robots y que a lo mejor esto se está acelerando. Y hay otra gente que lo considera pues una persona que se le ha ido un poco la pinza. Hablaremos más en profundidad de esto en otro podcast. En segundo lugar, otra noticia así muy curiosa es que Bad Bunny ha sido coronado el nuevo rey del pop por la revista Forbes, sustituyendo a Michael Jackson, que ostentaba el título desde hace bastantes años. Bueno, esto ha generado muchísima polémica porque Forbes se basa en que Bad Bunny todo lo que hace lo convierte en oro. El debate está en que si eso es suficiente para ser el rey del pop o hay que hacer otro tipo de apreciaciones a nivel musical, a nivel artístico para valorarlo. Hay gente y opiniones de todos los gustos, de todos los colores, y cuando también hagamos un podcast más orientado a la música será un tema que toquemos bastante. Bien, otra noticia importante, en España, Alejandro Cao de Benós, que es un español, un político, muy famoso porque ha salido en muchas entrevistas, es el primer occidental que trabaja en Corea del Norte, ¿vale? Trabaja en el gobierno de Corea del Norte, ha sido detenido en Atocha este jueves, un viaje que venía desde Barcelona, por orden de Estados Unidos. El motivo podría ser muy estrafalario, ¿no? Porque estamos hablando de Corea del Norte, pues podemos pensar que ha habido algo diplomático, algunas declaraciones que ha hecho mal o alguna cosa polémica. La cuestión es que se le acusa directamente de dar una serie de charlas de Bitcoin, de criptomonedas, cuando había una sanción en el país de no hacerlo por parte de Estados Unidos. Cuando tu coleguita que siempre quiere que te metas en el grupo de Bitcoin de su trabajo o tal, te dé mucho el coñazo, pues le puedes decir que a este hombre le pueden caer hasta 20 años por dar charlas sobre esto y a lo mejor así te deja un poco en paz. En otro orden de cosas, en Madrid, el metro va a ampliar sus servicios por el tema de las navidades, ya sabemos que están todas las luces y todas estas cosas, aunque eso da un poquito igual que haya más metros porque sabemos que en Nochevieja vas a volver seguramente en un Uber con el vómito de tu mejor amigo o amiga al lado y seguramente escuchando Bad Bunny, el nuevo rey del pop. En otro orden de cosas, en Getafe, ya son 2 noticias las que quedan, en Getafe tenemos que va a haber un sorteo. Va a haber un sorteo de viviendas que por fin salen, 28 viviendas públicas. Se ha estado retrasando. La alcaldesa acusó en su momento, la alcaldesa de Getafe, acusó en su momento a Madrid, al gobierno de Madrid, de no dejar hacer este sorteo. Y finalmente se va a celebrar el día 8 a las 5 de la tarde en el Teatro García Lorca. A mí me incumbe porque yo estoy apuntado. Lo cuento también como dato personal. En la otra noticia que tenemos de Getafe es que, aunque ya se ha avanzado previamente, ¿vale? Ya han estado hablando unos meses antes de esto, se van a mejorar las comunicaciones de los molinos con los polígonos que tienen adyacentes, ¿vale? Tanto a la izquierda como a la derecha, y se va a intentar mejorar la organización que tienen de los autobuses, las carreteras y sobre todo el tramo de los peatones, que sea todo mucho más fácil y también sus comunicaciones con Pinto. Bien.
Acabamos la sección de noticias, como veis ha sido bastante rápido, tengo muchas ganas de dar pie y dar paso a nuestros invitados. Como habéis visto, toda la semana hemos estado hablando de que íbamos a hablar de psicología, íbamos a hablar de sociología, un podcast precioso para empezar, desde luego, y me congratula tener aquí conmigo a nuestros dos invitados. Ellos son Nerea Socastro, psicóloga, bienvenida Nerea. Bienvenida, gracias. Y Roberto Sánchez, sociólogo. Buenas tardes. Bienvenido. Me gustaría que, para que la gente que nos conozca, porque hay mucha gente que, bueno, tampoco digo que seáis famosos mundialmente en Getafe, pero habrá mucha gente que vea este podcast fuera de Getafe, comentar un poco quiénes sois, cómo han sido vuestros estudios y qué objetivos tenéis a corto plazo. Si quieres empezar tú, Nerea. Pues yo he estudiado psicología y actualmente me estoy preparando para ejercer en clínica y para psicología forense. Sobre todo es clínica, pero sí es verdad que me gustan mucho centros de menores y penitenciaría y tal, y creo que es un campo bastante... Si tuvieras que elegir uno, entonces sería la clínica, ¿no? Sí. Pero tienes el gusanillo también de probar el tema Sí, presidiario. a todos nos atraen los crímenes. Sí, no, cuanto más zumbadas de la gente, a mejor, todos ¿no? nos atraen los crímenes y los criminales, entonces Bueno. siempre se queda el resquemor ahí. Perfecto. ¿Y tú, Roberto? ¿Qué... Bueno, antes de nada, saludo a mi madre, a el Sport y la Cierva y a Chonquín, por supuesto. Perfecto. Nada. Siempre que saludar. Nada, yo estudié de base sociología. Sí. Luego hice 2 máster, uno en análisis sociocultural en la Complutense y otro de Big Data en la Carlos III. Lo hice a la vez, acabé bastante quemado, la verdad. Después de eso estuve trabajando en cooperativas sobre investigación social, fue una bonita etapa, aunque precaria. Y ahora estoy en el programa de doctorado de Data Science de la Universidad Complutense, intentando realizar el doctorado y conseguir una beca, cosa que por favor... Bueno, esperemos desde aquí toda nuestra Que fuerza. se invierta más en proyectos sociales, gracias. Ojalá. Perfecto. Bueno, vamos a empezar ya porque tengo muchísima ganas, supongo que vosotros también. El primer tema sobre el que se va a articular el resto de temas va a ser el positivismo tóxico, ¿vale? Si yo os digo, no te preocupes, todo va a salir bien, todo esfuerzo tiene su recompensa y una que me gusta muchísimo, no te preocupes, si yo lo hice, tú también puedes. Todas estas frases, si las miramos con perspectiva, pertenecen a una misma corriente, que ahora mismo se llama el positivismo tóxico. Para que la gente en casa nos entienda, ¿qué se entiende por positivismo tóxico, María? Entendemos un movimiento donde todo va a salir bien, independientemente de si tú estás triste o estás feliz. ¿Qué pasa? Que en la realidad no es así. Para desgracia de todos, la vida tiene problemas, tiene situaciones estresantes y normalmente no todo va a estar bien por mucho que te esfuerces y hay posibilidad de que por mucho que te esfuerces no consigas aquello que quieras, ¿no? Y actualmente pues es algo que está muy presente en la sociedad y que yo creo que a los jóvenes que vienen ahora, o sea, finales de generación Z y generación alfa y todas estas generaciones... Sí, todas, todo lo que quieras. Van a sufrirlo mucho porque estamos replicando lo que era el sueño americano antiguamente de todo va a salir bien si tú te esfuerzas y si tú trabajas. Y es como, vale, es que yo estoy trabajando y se está viendo actualmente, y aquí Robert lo puede decir mejor que yo, por mucho que tú trabajas, no llegas nunca a esa meta que tú te pones. O sea, tú te comparas con la generación de nuestros padres y nuestros padres a nuestra edad ya estaban con su casa, ya algunos ya tenían hijos, algunos tenían ya tal, y actualmente los jóvenes no sabemos ni por dónde vamos a salir. Entonces... Y a muchos nos cuesta comprarnos nuestra primera casa, por favor, que nos estén escuchando. A la mayoría, además. Bueno, ¿cuál crees que puede ser el punto clave para que eso no nos invada a nivel interno? Está claro que hay que ver que una cosa, cualquier acción, cualquier evento que suceda puede salir bien, puede salir mal, ¿no? Eso lo sabemos todos. El punto clave sería tener conciencia de eso y a partir de ahí hay un espacio pequeñito para sí que ser positivos de una manera coherente, o hay que ser siempre 100% realista, 100% objetivo. Hay que ser... bueno, no siempre vamos a poder ser objetivos. Las emociones están ahí y en el momento en el que aparecen las emociones, tú ya te vuelves totalmente subjetivo. Siempre afectan. Pero sí es verdad que a la hora de analizar los problemas que nos encontramos en nuestra vida, es verdad que siempre tenemos que dejar una parte de objetivismo, y ya no de objetivismo, sino de realismo. Es decir, si yo quiero hacer una maratón y no he corrido en mi vida, tengo que ser realista y saber que si hago esa maratón, lo más probable es que no la termine o que acabe con un pulmón fuera. Exactamente, pero no quita que haya un puntito de Ahí decir, bueno, está. me va a salir bien. Justo, luego No hace también falta que salga tienes bien que ir con siempre, esa pero... tienes que tener claro que a lo mejor no lo consigues, pero coño, también puede haber un
mínimo de decir, bueno, vale, pero yo lo voy a intentar Coherencia. y que sea lo que sea, Exactamente. pero ser coherente. O sea, porque luego sí es verdad que la reacción si tú pierdes no va a ser la misma si tú vas con esa objetividad ya de base a si vas pensando, no, a mí me da igual, no he entrenado para esto, pero yo voy a quedar primero. Por supuesto, te marca la emoción previa, el contexto en el que tú mismo te metes. Justo. Roberto, ¿tú también piensas como Nerea que las emociones todas tienen su significado? En plan, el odio, el asco, la tristeza, ¿hay que experimentarlas porque por algo están? ¿O hay que hacer caso a todo este positivismo tóxico que por un lado lo enmascara todo? ¿Qué opinas sobre esto? Yo lo que creo es que a mí esta nueva etapa es simplemente un proceso paulativo que se ha ido dando, al fin y al cabo. Si tú haces un sistema basado en bases competitivas, materialistas y desiguales, tarde o temprano la peña va a quedar quemada. O sea, sí, va a quedar frustrada. Y entonces yo entiendo que ha habido como un proceso donde ahora salen todas estas figuras y proyectos de apúntate a mi curso y te aprenderás a Sí. toda esta gente. Bueno, los anuncios de YouTube que vemos todos, ¿no? Constantemente, no, te voy a dar mi dinero, no hace falta Sí. que me lo devuelvas, Exactamente. no, invierte en ti mismo. Yo creo que al fin y al cabo son procesos normales dentro de que entendamos que la peña está muy quemada y que el sistema se ha reciclado para entender que, bueno, vamos a ver si los trabajadores felices producen más, ¿no? O producen igual, ¿no? Porque llega un momento, yo creo que de solapamiento. A partir de ahí, todas estas estrategias podrías decir, bueno, esta corriente ha venido como... Se preocupan por nosotros, por nuestra salud, pero yo creo que la verdadera, ¿no? La verdad es que detrás de todos estos procesos positivistas no hay una verdadera preocupación por la salud. ¿Crees que entonces se potencia más por parte de, bueno, digamos, del Estado, de las fuerzas importantes de un país, el hecho de potenciar esto para que la gente aparente más felicidad y que viva de alguna manera? Al fin y al cabo es una estrategia. Yo no estoy tan familiarizado con el concepto de positivismo tóxico. No sé, a lo mejor hay peña que habla mucho sobre esto. Hay un tío que se llama Alberto Santamaría que escribió un libro, El límite de lo posible, puede ser, si no que me corrijan, que el tío era un máquina y se metía en clases de coaching, ¿no? De esto de positivismo y todo, Sí, ¿no? a tope. Y todo esto, me acuerdo, el Álvaro que hacía clases de ligar y... O sea, al fin y al cabo hay carencias, ¿no? Estructurales. Y la están rellenando de alguna manera. Y se solapan en torno a un positivismo que suele ser también muy masculinizado. Claro, pero entendamos. ¿en qué punto están satisfaciendo una necesidad y en qué punto están como sacando un rédito? Yo lo de ello y explotando? llamaría la economía de la felicidad. Es un poco así. Es la economía del aprovechamiento. Yo creo que en la sede particular de este pensamiento, lo que viene a decir es que somos personas que no queremos ser dependientes. La palabra dependencia, además, es como que chirría, Nos da ¿no? miedo. En No cualquier, gusta, no gusta. en cualquier tipo de contexto. Y más, yo creo que ha habido un proceso de empoderamiento de todos los feminismos, donde las dependencias y más de figuras de hombres, estas se ha querido como romper. Entonces ha habido un proceso de individualización que entiendo que a partir de todas estas ramas psicológicas ha calado de otra manera, donde primero vamos nosotros y además yo creo que se está creando, afortunadamente, en este proceso de minorías, que la gente se exprese, ¿no? Sí, eso que la es gente se eso. exprese principalmente y que en Twitter gobierne el, bueno, pues digo lo que me da la gana y respetan mi opinión, ¿no? Desde un yo que tiene que ser respetable ante un auditorio. Eso antiguamente no era así. Antiguamente, tú lo sabrás mejor, vamos a hablar de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, eso no era así. Las cosas son así y punto. Si te gustan bien y si no también. Claro, yo creo que, bueno, o sea, afortunadamente también, ¿no? Esta lucha de minorías ha abierto otros espacios donde pensarse, pero creo que también se está... Lo que yo creo que hacen estos discursos es justamente tapar o opacar que hay otra serie de variables de la desigualdad que te van a afectar. Vale, hay otros problemas que queremos tapar con... esto de aquí. Exactamente, pero porque lo que hacen es ponerte simplemente en un plano individual de autonomía. Y esto realmente la realidad es que no existe. O sea, eres una persona dependiente, ya sea dependiente de cosas tangibles como nuestros amigos o nuestro entorno, como de cosas intangibles. Más que nada porque vivimos en sociedad, no estamos viviendo... en Claro, estados de- constitucionales, anarquistas, Claro. lo que sea. O sea, si yo llegara aquí desnudo y me siento, ¿no? Me refiero, llamaría la atención. Sería maravilloso. Sería mayor, no lo niego, pero llamaría la atención en cierto sentido, porque hay una serie de normas regladas y no regladas, escritas y no Exactamente. escritas, que hace que todo esto. A partir de ahí, yo creo que todas estas ramas psicológicas parten un poco de la lógica individual del daño, de las emociones. Es decir, si tú
Si el fuego me quema y yo voy a tocar el fuego, pues si yo me alejo del fuego, el daño se alejará de mí, yo me alejo del daño. Exactamente. ¿No? Y esto es como lo presente. Y todas estas, o sea, ningún psicólogo... Creo que no es tanto que se repriman el resto de emociones, creo que simplemente que esas emociones se tienen que pasar en un corto periodo de tiempo. Las pasamos rápidamente, que estás feliz. En duelos, ¿no? en duelos rápidos, instantáneos. Es tal cual, pero porque tenemos un problema de adaptabilidad, en el sentido de... volviendo a lo que decía Raúl de antiguamente, nuestros padres sí tenían una mayor adaptabilidad de la que tenemos actualmente. Y eso se refleja en cosas como Twitter, en el sentido de sí, somos una generación más abierta de mente, somos una generación que aceptamos y toleramos muchas cosas, pero luego tenemos una red social donde prácticamente todo es hate y todo es criticar. O sea, creo que al final hemos encontrado otras formas de adaptarnos a esas emociones negativas. Obviamente se ha cortado ese espacio. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir, en la sociedad actual, según como la tenemos organizada, tú no te puedes permitir estarte 3 días triste. Porque si tú estás 3 días triste, ya tienes depresión. Esto y es como... es otro punto que quería tocar, el de la depresión, el de la ansiedad. ¿Creéis que reprimir o pasar rápido, como dice Roberto, por todas estas emociones lo más rápido posible y no tratarlas, no afrontarlas, no hacer una técnica de afrontamiento correcta? ¿Creéis que esto a la larga, ya no solo en artistas, no solo en gente famosa, ¿creéis que esto a la larga puede generar algún tipo de trastorno, algún tipo de...? Lo está creando. Exactamente, ya. ¿no? Está muy unido, muy vinculado, Los ¿no? Porque al fin y al cabo, si no tocas el tema, no es difícil. Hay una revolución. En el sentido de, tenemos una crisis de salud mental. O sea, nos hemos dado cuenta a partir de pandemia, pero es que esta crisis de salud mental viene de muchísimo antes. Entonces, es verdad que los jóvenes estamos concienciados y ya ahora ir al psicólogo ya no es tanto tabú. Todavía hay gente Hay gente que superior de todavía nuestra sí, edad, pero sí es verdad que de generaciones anteriores obviamente sigue siendo tabú y va a seguir siendo tabú porque ahí van valores, van creencias y son cosas que son muy difíciles de cambiar. Pero sí es verdad que las generaciones actuales ya no lo vemos tan crítico, ya no es algo... De hecho, tú dices que voy al psicólogo y ya no es qué enfermedad tienes, sino, vale, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué quieres ir? Cierto. ¿Creéis...? Y creo que eso es un cambio muy importante, hay una cuestión, porque tú has dicho ahora mismo, hay una crisis, ¿vale? Sí. ¿Creéis que es más una cuestión de que efectivamente ahora hay más gente que tiene esos problemas o que ahora hay más conciencia y por tanto nos analizamos más? No, ahora se habla más. Claro, o sea, yo creo que al fin y al cabo, cuando das espacios diversos para problemas que antes eran tabú y además... Insisto, cuando una mujer hacia los 80 tenía algún tipo de depresión, la llamaban histeria y trataban de histeria. Y sí, bueno, me refiero, era incluso tan tabú que hasta ciertos cuerpos podían deprimirse y otros no, imagínense. Entonces, además, yo creo que va un poco por esta rama que incluso ahora, ya no solo que asistamos a los psicólogos y tengamos como otro tipo de esfera la salud mental, sino que esto también sigue afectando a un proceso individualista. Quiero decir, de alguna manera se apoyan procesos que son los mismos que nos están jodiendo la vida, por decirlo de alguna manera, que son los procesos productivos, el estar constantemente que tienes que estar. Al fin y al cabo, los psicólogos, yo entiendo que crean espacios, lo podrá hablar mejor Nerea, pero hay esta filosofía de lo que te hace daño, evítalo. Sí, la velocidad de estar bien. La velocidad de estar bien. Si esto te hace daño, no lo mereces, pírate, ¿no? Exactamente. Tu sitio no es ese, lárgate. Exactamente. Y ahí es cuando entra una serie primero, de variables desiguales. No todo el mundo puede desaparecer. Si a mí me joden el trabajo y tengo una mala situación laboral, no me puede desaparecer ese trabajo, por mucho que me duela. O sea, entender que esos mismos espacios que me hacen daño también son espacios de los que dependemos y nos salvan en muchos sentidos. Es que yo creo que si no hacemos el ejercicio de reflexionar y de afrontar esa emoción, es que no hay nada peor en la vida. O sea, si tú ahora mismo, por lo que sea, y ahora hablaremos de duelos, que es un tema muy interesante y que la gente nos ha preguntado muchísimo. Nerea nos contará las fases y todo esto. Intentaré. Pero si tú ante una evidencia emocional, que una ruptura, la muerte de un ser querido, cualquier pérdida, no lo afrontas y enseguida todo el apoyo que estás recibiendo, el feedback que recibes de la gente de tu entorno es: no, tío, tienes que estar bien, supéralo, vamos, que tú puedes. No, a lo mejor no puedo, a lo mejor tengo que estar 3 meses hecho una mierda en mi casa. Es lo que y eso no está mal, no tiene por qué estar mal. Es la urgencia de... Tengo que estar bien porque en el momento en el que yo me tire mucho tiempo estando mal, me van a decir que es que soy un flojo. Que sí, que muy bien que tú te sientes mal, pero tío, es que te estás todo el rato quejando.
Y al final generas... Es más, quiero evitar tu queja. Justo, digamos, justo. ¿no? No es el hecho de... Sí, yo te expreses para yo te decirme escucho, esto. pero cuando termino de escuchar... Joder, tío, es que siempre estás con lo mismo. Exactamente. Pues... Vale, a lo mejor estoy siempre con lo mismo, pero es que para mí es una preocupación. Exactamente. Y lo que nos damos cuenta que esta cultura de inmediatez, que la tenemos absolutamente para todo, o sea, estamos hablando emocionalmente, Obviamente, pero... TikTok en sí mismo está es cultura de a imagen y inmediatez. semejanza. Esta cultura de inmediatez lo que va a hacer al final es que genere ansiedad. Porque al final estamos todo el rato con el easy en la cabeza. Y si de repente... se acaba el mundo. ¿Y si de repente a mí me echan del trabajo? ¿Y si de repente, pues yo qué sé, hasta una fobia de impulsión que es ¿y si me tiro a las vías? O sea, al final estamos todo el rato con el easy y normalmente lo que eso genera son situaciones de estrés a nivel extremo. O sea, sí, y aparte necesitamos constantemente un montón de estímulos. Sí. O sea, la peña de es tú estás sobreestimulación. estudiando, el Twitch en la pantalla, la música en este... O sea, ¿quién no te ha dicho alguna vez de que está de baja o tal? Necesito hacer algo, tío. Sí. Necesito Total. ponerme a trabajar. Sí. Esto me lo dice Peña. Eso yo creo que es por el cerebro, por cómo está configurado. Necesito producir de alguna manera y no producir Sí. simplemente un valor para un empresario. Necesito producir valor. Sentirme útil. Necesito producir valor, ¿no? A ver, sí es verdad que neurológicamente cuando tú llegas a un nivel de activación muy alto, Digamos, cuando de dopamina repente, a tope, ¿no? por Todos ejemplo, estos neurotransmisores. en el momento en el que tú llegas aquí Sí. y de repente por una baja médica tienes que bajar aquí, tu cerebro todo ese proceso lo lleva súper mal. Claro. Por eso necesita actividad, por eso ahora, por ejemplo, necesitamos sobreestímulos. No O sea, está acostumbrado y yo creo que estarte quieto sin hacer nada, aunque sea 20 minutos al día, es bueno. Piensas en tus cosas, en cómo afrontar las cosas. Sí, que sí, no de tienes. hecho hay una filosofía de la vagancia, de la cual soy muy máquina. Soy muy máquina. Somos fan. No, Maravilloso. son un poco ver que los espacios no productivos son al fin y al cabo los que más te cuidan de algún tipo de manera. Son los que más te alejan de tener que estar en el cerebro agobiado y con un montón de cosas. Ahí es donde puede surgir mejor la creatividad, supongo, ¿no? Bueno, muchos artistas La lo dicen. creatividad y Y la todo, no o sea, creatividad y la sí. reflexión propia y la La tranquilidad y tan importante cualquier tipo la de cosa. introspección. Otra cosa, incluso parece que estos descansos empiezan a ser privilegios. O sea, esto de la Sí. peña que se va... ¿Quién hace los retiros de silencio? Los ricos, tío. Los ricos se van a Jaén y se tiran una semana en retiro de silencio. A mí esto me parece loquísimo. Muy loco. Sí. Claro, yo si mañana digo, me pillo la baja por retiro de silencio. me va a Sí, decir, pero es "Esto muy curioso, por bueno". ejemplo, como casi todo el mundo cuando hablamos de retiros, todos pensamos en naturaleza, perdernos sin Sí. el móvil. Y no hace falta, ¿eh? Y no Para hace nada. falta, o sea, es verdad que no hace falta, o sea, tú puedes crear tu lugar seguro. O sea, relacionado con lo que decías tú antes de que los psicólogos creamos un espacio seguro, es que espacio seguro tendríamos que crearlos en absolutamente todos los entornos en los que estamos. O sea, se ha orientado, por ejemplo, los coles, ahora es verdad que hay mucho más interés en crear en estos espacios seguros. Sí es verdad que estamos más concienciados, pero aún así, luego en nuestro grupo de amigos también tiene que haber un espacio seguro. Sí. O sea, yo lo Y se que... refleja en las personas, o sea, todos tenemos Por ahí voy. en nuestro grupo de amigos una persona que es seguridad para nosotros, que sabemos que le vamos a contar lo que sea y no nos va a juzgar, Claro. y no nos va a soltar el comentario de... Y que no tengas que decírselo a uno, que puedas decírselo a 4 o 5 Ahí amigos está. distintos. Yo y veo que- Todos un poco tenemos por ahí. personas Así, seguras. o sea, al fin y al cabo, el psicólogo es una persona orientativa que te va a dar unas Efectivamente. herramientas, pero lo que te va a mantener el día a día es el mundo común, me refiero. Como decía Hannah Arendt, ese mundo común del que tienes unas interdependencias. Efectivamente. Ellos dependen de mí de alguna manera y yo dependo de ellos. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Que podrían decir también. Sí, son conocimientos situados, me refiero, y conocimientos situados de que yo tengo una serie de características, de padres que tienen tantas propiedades, o sea, hay un montón de... Creo que debería ponerse más en el foco en el capital heredado de la gente, y no capital heredado de money. Sí, el trauma generacional. Claro, como se capital heredado en todos los sentidos, cultural, estructural, mi padre era camarero, yo tengo que arrastrar con... Para eso hay que intervenir también en la educación de base, ¿no? Porque si ya los niños, de alguna manera, por así decirlo, el sistema les está... Que ya hablaremos de la educación muchísimo en estos podcasts, pero me parece súper importante el hecho de que si tú a los niños les sigues tratando de la misma manera y les sigues educando en la misma dirección, va a ser muy difícil que el pensamiento reflexivo llegue. Sí. ¿No? Ese pensamiento reflexivo que a lo mejor se tiene en otras culturas o se tiene en otras épocas. Yo creo que pese al cómo insiste la ultraderecha en romper esas mierdas, yo creo que la peña, afortunadamente, en nuestras generaciones y más adelante, está mejor preparada. O sea, me refiero, está mejor preparada. Sobre todo, creo, en en tres estructuras. Salud mental, drogadicciones y educación sexual.
Sí. O sea, al fin y al desde cabo, luego. creo que son 3 pilares de tabú que crean un montón de ansiedad, sobre todo a chavales y chavalas que en épocas muy tempranas no saben qué están pasando. Y nadie les ha dicho que les está Y pasando. sobre todo que acuden a un espacio de amigos y también se crean esta de, joder, mis amigos son una mierda, pero también No, tus y amigos no saben recibir muchas veces las emociones que tenemos. Y que normalmente cuando más recibimos este estímulo de emociones por parte de nuestros amigos somos adolescentes. Y Claro. cuando somos adolescentes, primero que nuestro cerebro no está nada formado. Para Y nada. segundo, el pavo existe. O sea, quiero decir, la edad del pavo existe. Hay y alguno está que con ahí, 30 o sea, todavía no lo es- tiene formado, ¿eh? Y es una fase donde es verdad que rompemos muchas normas, tendemos a decir muchas burradas que luego tú las piensas cuando eres adulto y dices, pues no, te equivocabas. Pero es una etapa donde es muy difícil corresponder y tener una responsabilidad afectiva porque ni siquiera tienes responsabilidad afectiva contigo mismo. O sea, yo por ejemplo es que soy de las que piensa que para tener responsabilidad afectiva primero la tienes que tener contigo. Total. Y es una época donde tú no puedes tenerlo porque no lo tienes ni contigo mismo. Esto- No te entiendes no- tus emociones, ¿cómo vas a entender la de los que tienes al No- lado? nos mete mucho y esto, insisto, ya hablaremos más de esto en profundidad en otro podcast, pero el tema de has dejado una relación porque te vas a meter en otras y todavía no te has dado ese tiempo para también estar en ti que a lo mejor necesitas. Sí. ¿No? Eso también nos guiaría un poco por el tema. Vamos con el segundo punto. El segundo punto es el duelo. ¿Vale? Hay mucha gente que yo creo que tiene dudas de qué es el duelo, de qué fases tiene, si se puede ir de una a otra, cómo es todo este proceso. Así que Nerea, si se lo puedes explicar a toda España, por favor, porque yo creo que tiene A un ver, el caos en la duelo cabeza. es la consecuencia de cualquier pérdida. Y cuando hablo de cualquier pérdida no me refiero solo a se te ha muerto la abuela. No. O sea, tú dejas una relación y hay un duelo. Tú cambias de etapa vital en el sentido de adolescente a adulto joven, por ejemplo, tú tienes un duelo. Y luego sí es verdad que tendemos a pensar que es algo súper estructurado. En plan, son 5 fases, ¿no? Pues la primera siempre es la negación. Pues por narices siempre hay negación primero. Luego la segunda es la ira. Esa es obligada, ¿no? La negación Se siempre. supone que, según Vale. tendemos en el colectivo general, Sí. es así. Vale. Ahora te digo cómo va realmente. Luego, la siguiente es la ira. Que normalmente, si te fijas, cuando tú miras a la sociedad, lo primero que se presenta es la ira. Nunca es la negación. La negación viene bastante después. La tercera es la negociación, que ¿Cómo acudir- entendemos la fase de negociación? Para poner un ejemplo así para que la gente lo entienda. tú cuando estás en ira generas el pensamiento de quién es el culpable. ¿Quién es el culpable de esta muerte? ¿Quién es el culpable de que se haya dejado esta relación? Que obviamente Tú no buscas soy yo. culpables. Obviamente, normalmente es un locus de control totalmente externo, en el sentido de la culpa la tienen los demás. Hay otras veces que obviamente te puedes culpar a ti mismo, pero ahí ya entramos en más problemas, autoestima, ta. La negociación. En negociación es básicamente, yo sé que lo he hecho mal, entonces me voy a confesar. ¿Vale? Es el ejemplo más claro. Me voy a confesar, me encomiendo a Dios, ¿Vale? Dios me perdona y por tanto yo ya puedo seguir con mi duelo. Vale, perfecto. O hay otra forma de negociación que es realizar las promesas las cosas que hemos prometido a esos familiares que han muerto. Vale. ¿Por qué? Porque es un proceso de, vale, ya he estado triste X tiempo, ¿no? Pues yo le he prometido a esta persona hacer esto y yo creo que si hago esto, mi proceso va a ser más leve. Si estuviéramos hablando, perdón, de una ruptura, De una ruptura, en vez de una muerte, ¿la negociación en qué consistiría? Me ¿Sería más lío- hablar con esa persona? Va a sonar muy intentar- mal, pero me lío con una chica. O sea, yo hay un tipo de pareja que lo digo que es la pareja transaccional. En el sentido de tú dejas una pareja. Un clavo saca otro clavo. Efectivamente. La básica es eso. Pero si Nada es realmente es una persona que a ti lo que te pasa es que te ayuda a que tú sanes. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando esa persona ya te ha ayudado, lo que pasa es que la relación se acaba. Por eso hay muchas veces que tú dejas a la pareja, pasa una semana, te lías con otra persona y luego pasan 3 meses y lo dejas con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ya ha ejercido la función que tú buscabas, que es el Exactamente. hecho de yo quiero sanar, yo quiero que me suba la autoestima, yo quiero sentirme otra vez deseado, yo quiero otra vez sentirme como en una nube. Pasas esa época Sí, y cuando ese pasan los subidón, 3 sí. meses, que normalmente además los 3 meses en relaciones es súper clave normalmente, pasan los 3 meses y tú te quedas en plan de, pues es que ya no me aportas nada. Y pues en relaciones básicamente sería eso.
Si nos vamos al proceso de etapa vital, no aceptar la edad que tienes. Todos conocemos a algún cuarentón. Vale, sí. Todos conocemos a algún cuarentón Y o a alguno de los 30. Se acerca la cena de Nochevieja y vamos a ver a unos cuantos familiares algunos que cuñados seguramente... veremos, pero es verdad que es igual, se acercan las tapas a los 40 y de repente me da por salir todo lo que no he salido cuando era joven. Y es como, vale, te lo acepto. Pero al final es una fase de negociación en el sentido de, cuando pasa esa fase, puedes volver a las primeras. O sea, digamos que no... si nos imagináramos como una serie de si fichas... nosotros nos imaginamos un continuo Sí, de las fases no están ordenadas, no están numeradas. Cada persona y cada duelo es diferente. Entonces, como cada persona y cada duelo es diferente, por ejemplo, yo a lo mejor mi duelo me puede dar primero por la negación y luego paso por la cuarta etapa, que es la culpa, y ya directamente paso a la aceptación, y ese duelo también es aceptable. Vale, o sea, no hace falta cumplir todas las fases. Claro, o sea, no hace falta que se decirlo. cumplan todas, no todas aparecen en el mismo orden, y sí es verdad que cada duelo depende de la persona y de las estrategias que tú tengas. Es súper importante. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que nos esté viendo, que no esté yendo al psicólogo ahora mismo, que esté en un proceso de duelo y no sepa identificar muy bien en qué fase está? ¿Qué ejercicio de introspección es el que tiene que hacer? Yo diría que sobre todo para descartar ira y culpa, que son las que más problemas suelen traer, aparte de negación, obviamente. Si estás en fase de negación y tú sospechas que estás en fase de negación, explico, todo el mundo te dice que él no va a volver, que ni de coña va a volver, que si vuelve te va a dejar en la misma situación en la que estabas, y tú, no, tú sigues con el ideal de esa persona. Si tú sigues con el ideal de esa persona y todo tu entorno te está diciendo que no, ahí estás en negación. Porque tú al final no quieres aceptar cómo es esa persona, entonces tú te quedas con su ideal, puro y duro. Si es ira, ¿a quién culpas de que la relación se haya acabado? Si lo culpas, te enfadas, te provoca algo, te da como digo yo, el fuego interno de sube y tengo que explotar. Supongo que es de las fases más cortas, ¿no? O a lo mejor no depende de cada persona. Porque es verdad que ese momento efusivo de... Depende de cada persona, por ejemplo, es verdad ¿eh? que en suicidio, en muertes antiaccidentales, en cosas que no estaban planeadas, que no seguían el ritmo natural, la ira dura mucho. Y la culpabilidad también, en el sentido de... Tú vas a sentir, por ejemplo, si hablamos de un asesinato, tú siempre vas a sentir ira hacia la persona que lo ha matado. Claro. Y sobre todo si es los primeros meses, lo vas a sentir, le vas a culpar. Y luego a partir de esa culpabilidad ya vas a empezar a desarrollar es que yo el último día le dije esto, que yo tal... Y realmente eso no es importante, o sea, sí, el culpable está ahí, pero ¿de qué sirve que tú te enfades con ese culpable? Nada. ¿La persona está? No. Pues entonces, ¿de qué sirve que te enfades? Por ejemplo, en relaciones, te ponen los cuernos. Siempre nos pasa a todos, tendemos a cabrearnos con la persona de fuera. ¿Por qué? Porque es más fácil. Sí, enfocas tu ira hacia un externo que no quieres. Claro, para cuando nada. esa fase de ira se pasa, que por ejemplo en relaciones sí se suele pasar antes, cuando esa fase de ira se pasa, tú te das cuenta que no, hostia, es que ya no es el que esta persona me haya puesto los cuernos, es que antes de que esta persona me pusiera los cuernos yo no pasaba tiempo con ella. Él ya me daba señales de que no quería estar conmigo y yo aún así insistía en que quería estar con él. Cosas así, o sea, te vas dando cuenta después, pero cuando pasa la ira, ¿qué pasa? Que muertes accidentales, suicidios, que normalmente no lo entendemos, claro, eso no se puede... es muy difícil, es súper difícil. Una última pregunta sobre el duelo, antes de pasar a otra que tiene mucho que ver, y le haré a Roberto. Cuando una persona, ¿cómo puede saber una persona, ¿vale?, que ya está en la fase de aceptación? ¿Qué ingredientes se tiene que dar para decir, vale, creo que esto ya lo he aceptado? Yo siempre digo que el recuerdo de la persona es lo más importante, ¿vale? Porque esa persona no desaparece y todas las personas que pasan por nuestra vida tienen una función. Y todas las personas vienen a aportarnos algo, aunque sea lo mínimo, pero vienen a aportarnos algo. Tanto en relaciones como que si esa persona se muere, cuando tú recuerdas a esa persona con una sonrisa, tú ya has aceptado lo que hay. Obviamente va a haber momentos en los que, por ejemplo, el aniversario de la muerte o el aniversario de... Sí, hay momentos críticos que claro, no puedes va a haber evitar. Momentos críticos que tú vas a llorar, obviamente, pero es que llorar está bien. Pero eso es otro estigma que habría que... Eso está relacionado con lo del positivismo que hemos hablado antes, de no puedes llorar. Tú vas a llorar, vas a pasarlo mal, pero realmente tú te vas a acordar de lo bueno con esa persona. Ya no vas a pasar por todo esto de quién ha tenido la culpa, por qué me he enfadado. Nada, ya
está todo suave, tú recuerdas a la persona y estás feliz recordándola. Yo creo que ahí es cuando tú estás en aceptación total. Roberto, para ti está. Vale. En otras épocas, ¿vale? En otras épocas, en otras sociedades actualmente también, el duelo quizás ni siquiera se planteaba. Yo creo que no hay que hacer un ejercicio muy difícil para saber que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿estás bien? ¿Estás mal? Espabila, ¿no? No había un ejercicio de, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué procesos internos qué pasos tengo que seguir? Y en ningún momento era planteable. ¿Cómo crees que eso ha afectado a la sociedad de ahora y cómo afectaba entonces cuando esto no era considerado? A ver, yo creo que el duelo, en general, el duelo es el lenguaje de la herida. Y esto es algo que ha sido intergeneracional y ha ocurrido en todos los sitios. Obviamente. El Bastante duelo cultura. antes, más que nuestros abuelos o madres, bueno, mi abuela se pasaba en duelo que eran 15 días de negro. Sí, el luto. El luto, ¿no? Ajá, el famoso luto, Me refiero, vuelvo a decir que ahí hay fases y cuerpos que tienen otro duelo que otros. Seguramente si mi abuela estaba de luto 15 días, mi abuelo estaba trabajando en lo que sea, ¿no? Me refiero. Yo creo que más el mensaje tiene que ser que el duelo pasa en cualquier tipo de ámbito de la vida, en cualquier tipo de herida, y que al fin y al cabo las emociones son comunes, a lo mejor a veces solitarias, eso es verdad, pero son comunes. No me duele más aquello que proporcionalmente está más cerca de mí. Es algo que las emociones se impregnan en objetos, en vivencias, constantemente puedes estar incluso reviviendo un duelo. También la peña está como muy contraponiendo un poco el discurso anterior. Sí. Aunque los duelos parecen que tengan que ser muy rápidos, hay que entender que siempre va a quedar algo del duelo. Todo tiempo, lleva su Siempre tiempo te va a quedar y- algún tipo de herida, de impregnación, que está bien, me refiero. Hay como un discurso que además va igual, de la misma línea del positivismo, de, bueno, y esto me lo han dicho a mí mazo, amigos míos, de, yo es que quiero volver a ser el yo de antes, el yo feliz. Sí. Es que no vas a volver. ¿Verdad? Porque o un contexto Hay distinto. como que hay distintos seres, Sí. uno que estaba más feliz Sí. y yo quiero ser ese, Sí. ¿no? Entonces, claro, es justamente a eso. Parece que estás estipulando que hay unas fases del duelo y que yo quiero estar en la anterior donde estaba bien. No, Bueno, ya está. Nerea también decía que obviamente va a haber Ocurre. periodos A ver, críticos que te obviamente. van a hacer Por supuesto, sí. revivir el duelo. Yo creo que el mensaje tiene que ser ese, Te el transforma. de que hay emociones comunes y aunque todo duelo, evidentemente nunca voy a poder evitar tu dolor, nunca voy a poder evitar tu cuerpo, pero eso no significa que a ti cosas que te pasen revivan y tengan un circuito de emoción en Hombre, mi a cuerpo ver, la muy memoria parecido. está ahí. La Y yo creo memoria que ese está es el ahí, punto. los recuerdos son los recuerdos. Ese es el punto y- común y colectivo, al fin y al cabo. Yo creo Igual- que llevar el duelo de una sí. manera colectiva y saber qué tipo de variables me limitan sin tener que forzarme a pasarlas. Pero yo ahí te tengo que hacer Simplemente. un Un puntito. apunte. Dámelo. Sí, Tenía hay ganas. que llevarlo de manera colectiva, pero entendiendo que cada persona se lo toma de manera diferente. ¿Por qué? Porque supuesto. socialmente sí tendemos a, sí, yo te apoyo de manera colectiva. Ahora, si no lo haces de la manera que yo pienso que hay que hacerla, ya no te hablo. Totalmente. Entonces, Pero es el eso- hecho de que pero eso tenemos que viene tener en del muy- mismo proceso individualista que se lleva a llevar el duelo. ¿Eh? A ver, pero porque al final Me se nos refiero. olvida que... Bueno, no se nos olvida, sino por seres humanos, por cómo somos, porque necesitamos Sí, ver a bueno. los demás y reflejarnos en los demás. Evidentemente, yo Por ahí seres no, sociales que somos. yo ahí no me voy a meter. Vas a tender a intentar hacer lo que hace la mayoría. Iba a decir lo normal, pero no, es que tampoco es lo normal, es hacer lo que hace la mayoría. ¿Qué pasa? Que está muy bien que lo queramos llevar de manera colectiva, porque por ejemplo por eso se hacen los tanatorios, por eso se hace lo del entierro, se Sí, hace bueno, eso lo es de más los tradición, ¿no? velatorios. Más Pero de cada cultura. si te vas a la base de esa tradición, es eso, hacer como el duelo un poco más colectivo. Sí. ¿Qué pasa? Que al final, como ser humano, tú vas a criticar. Y tú vas a decir, vale, esta persona yo sé que tengo que respetar sus tiempos y entiendo que tengo que respetar que ahora mismo no esté aceptando esto. Vale, de puñetera madre, genial. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de la verdad, cuando pasan X meses y esa persona sigue todavía triste, la pregunta que nosotros le vamos a hacer es que yo no entiendo por qué sigues estando triste. Si ya se ha ido. Pero ya es qué que más creo da. que tu manifestación no choca con la mía. Es todo lo contrario, además.
Yo lo que he entendido justamente yo. colectivizo el duelo y las emociones del duelo. Que Sí, sí, entendamos que hay una persona que ha arrastrado otro tipo de cosas, No, si el apunte era otro que tipo de traumas. hay que entender la dependencia entre... Por supuesto, pero me refiero justamente Las va a mi características, discurso. Que tú tengas justamente un proceso que sea otro, liviano, no significa que vamos a seguir compartiendo emociones. No significa que tú ya no estés en un ser que no es compatible con el mío y por lo tanto no te voy a comprender. Entonces yo creo que significa justamente eso, de encontrar Ya, un pero hay un espacio esfuerzo común. de comprensión. Por supuesto, y que también hay un espacio de empoderamiento en lo individual de llevar un duelo. Por supuesto que sí. Pero al fin y al cabo lo que te va a mantener en el día a día va a ser justamente esos espacios colectivos y comunes. Sin ningún tipo de duda. Además, sin ningún tipo de duda. No el curro, no el... Van a ser los espacios comunes que muchas veces no entenderán tu duelo, tu proceso, lo que sea. Ya. Pero yo creo que es abrir un poco más el margen y el foco en... Ya no es un yo individual que está pasando por un proceso que nunca voy a comprender, bueno, tío, ánimo. ¿No? Sino, bueno, joder, pues... No, pero también por eso... Hemos va a ser- compartido mucho tipo de cosas seguramente, y de tránsitos, y de... No significa que me tenga que poner en el lugar del otro, ¿no? O que yo sea el cuerpo vivido de la violencia de género, de la violencia maltratadora. Significa que simplemente estamos más cerca y la comprendemos. Sí, porque obviamente, no hace falta decirlo, quien es víctima de violencia de género también pasa por su duelo. Bastante grande. Ya sea violencia mental, violencia física, eso no importa. ¿Cómo dirías que se afronta un poco el duelo si te encuentras en la posición de la víctima? Porque yo creo que a lo mejor es un duelo con unas características más peculiares, ¿no? Es un duelo donde... Vamos a dar un pequeño matiz porque haremos un podcast entero de violencia de género. Y aquí Robert me puede corregir porque él es el que más ha trabajado con esto. Es un duelo que pasa por rechazar una figura de dependencia. En el sentido de estas chicas cuando vuelven con sus parejas vuelven porque ellas están convencidas de que van a El cambiar. vínculo, ¿no? Y Sigue. hay una relación de dependencia muy clara. Normalmente, vuelvo a decir que me corrija Robert si lo digo mal, pero normalmente hay un trastorno de dependencia detrás. Y el dejar esa dependencia, el rechazar esa imagen que tú te has montado en tu cabeza de esa persona, de rechazar la culpabilidad de no, es que me está pegando porque lo he hecho mal, porque yo lo he hecho mal. Rechazar todas esas creencias que has tenido 10 años de tu vida, 12 años de tu vida. Es un duelo súper complicado. Normalmente es un tipo de duelo que no se suele dejar llevar a término. Sí es verdad que tenemos mucha tendencia a insistir mucho en la víctima y al final esa persona siempre le van a estar recordando, ay, pues qué malo lo que le pasó a tu marido. Además, la idea de atribuirte a ti mismo la culpa es una idea muy poderosa, es muy difícil. Es muy difícil Cuando y ya es estás en ese verdad bucle. que este tipo de maltratadores suelen ser muy buenos en manipulación, muy buenos. Y hasta llegar al punto de que, bueno, ha habido mujeres que han dejado a su pareja y aún así tienen resquicios de, es que yo he hecho esto mal. De hecho, es verdad que si no aceptan ese trastorno de dependencia, normalmente la siguiente pareja que se echen va a ser igual. Y la siguiente igual, porque hay un patrón de comportamiento. Aquí pues lo puede decir Robert, pero suele haber un patrón de comportamiento tanto del maltratador como de la víctima. El dejar todas esas conductas, dejar todas esas creencias, pasa por un duelo súper complicado. De hecho, es un duelo complicado. Pero vamos, que no sé qué quiere decir Robert, porque... ¿Quieres dar alguna pincelada antes de que Sí, pasemos? porque A ver, yo aquí yo estoy creo- un poco yo creo que es un tanteando tema- más. Breve, por favor. Yo creo que es un tema muy complicado. Yo Estoy un poco yo he tanteando tenido- más que otra cosa. Sí. Yo he tenido, bueno, mi tesis va sobre violencia de género y tengo la suerte de estar trabajando con Selena Casado y toda esta gente que yo creo que está metida en todos estos tipos de procesos. Pero bueno, de manera general y por entender un poco y más que basarnos en este tipo de duelos, sino que también es el reflejo de relaciones que tenemos todo el mundo. Al fin y al cabo, la relación amorosa es una relación muy productiva, me refiero. Se pone mucha intencionalidad, es como que yo cuando tengo novia y empiezo a ir a mudarme con ella y tengo trabajo, parece como que estás avanzando y quemando etapas de vida, Sí, sí. ¿no? Lo que lo hace ser un vínculo muy productivo es que también es un vínculo muy férreo, me refiero. Es como si yo... Es Muy como leal. un por cuatro en los vínculos normales, ¿no? Si yo con mis amigos tardo, yo qué sé, 10 años, ha habido gente que ha tardado 5 años en poder llorar delante de un amigo. O que no ha llorado nunca, O ¿eh? que Que No ha también- llorado nunca, que me también los hay. refiero, parece que en los... La mayoría, de hecho. En estos tipos de vínculos amorosos hay un por 5, ¿no? Es como Sí. que estamos incitados a ello y eso justamente lo que crea es que tanto dependencias
como que estos proyectos productivos al fin y al cabo solapan tu vida, ¿no? Te alejan del mundo común, como decimos, como venimos viniendo, porque mi vida se basa en mi pareja y todo lo hago en reflejo a dónde voy, dónde no voy, o ese punto céntrico. Yo creo que lo más difícil de llevar el duelo de la violencia es cuando tienes que entender que esta persona ha venido de un proceso muy traumático donde ha tenido todo su reconocimiento una persona y empezar a entender que normalmente va a buscar un empoderamiento individual. Yo valgo sola, Creo que lo más difícil es volver a reconstruir la confianza en el mundo común que ha perdido. Entonces tiene que pasar de un proceso de dependencia absoluta a un proceso de soy súper autónoma, no dependo de nadie, a bueno, tengo que volver a depender de un mundo, tengo que volver a abrirme, tengo que volver a ser. Entonces yo creo que esto en ciertos ámbitos pasa en todas las relaciones. O sea, es algo complicado pero más cuando existe violencia, ¿no? Que es justamente... De ahí es cuando entendemos que no tiene por qué estar relacionado alguien que me haga daño con... Parece que nosotros somos los lumbreros cuando le dicen no, pero denuncia, tía, que lo tienes clarísimo. Bueno, justamente hasta el proceso de denunciar ha ocurrido la mayoría del proceso de violencia. O sea, hay que entenderlo así. Y cada uno tiene un proceso de empoderamiento distinto, o sea, creo que es algo complicado, que hay que hablar con tacto y gente que sepa y que esté metida. Pero creo que es un poco eso, entender un poco el duelo emocional como un duelo encima en un tipo de relación más productiva que otras, ¿no? Que también cruzan con otras relaciones de diversidad, pero bueno, eso ya lo hablaremos en como te iba diciendo, más tarde, seguramente el año que viene a principios, porque tampoco ya tenemos una serie de podcasts determinados, pero tarde o temprano acabaremos haciendo un podcast dedicado exclusivamente a la violencia de género, porque me parece un tema muy, muy extenso. Vamos a volver un momento al positivismo tóxico, ¿vale? Vamos a hablar ahora del origen. Porque está claro que cuando una corriente surge y hay gente que lo compra, tiene que haber un origen. A mí hay una evidencia, no sé qué os parecerá, que es el tema de las películas americanas, el tema de Hollywood. Es cierto que, bueno, todos hemos visto, y no digo que no me gusten las películas, pero todos hemos visto las típicas películas de, bueno, tengo un sueño, lo acabo cumpliendo al final, todo me va genial y por mi esfuerzo, no sé qué. Sí. ¿En qué medida creéis que eso ha podido influenciar para que todo este positivismo tóxico repunte? Yo pienso ¿O si creéis que no tiene nada que ver? No, me refiero, o sea... Yo pienso que en todo. A ver, es que esto es... Hay un libro muy guay que es La industria de la felicidad de William Davis, que yo creo que todo el mundo que le interese como este tema debería como echarle un vistazo. Yo creo que el positivismo tóxico, más allá de Hollywood o todo esto, que evidentemente nos formamos de referencias, que al fin y al cabo Hollywood participa de las mismas referencias romantizadas, el hombre, la virilidad, el papel de la mujer, todo esto ocurre. Pero básicamente yo creo que el positivismo tóxico viene de una corriente de Jeremy Bentham del utilitarismo, ¿no? Esto es la idea de la decisión racional de un individuo es la mejor decisión para el colectivo. Para que afecte al mayor número de personas. Yo creo que ahí está un poco Cuando yo me tome un duelo, estamos hablando del duelo, de manera más positiva, es mi duelo, mi proceso, mi individualidad, y eso en todo caso afectará a que yo esté mejor y el resto de mi vida está mejor, ¿no? Eso lleva a procesos de censura. Y es al fin y al cabo Hollywood y todo este tipo de cosas, entiendo que... Son los padres, ¿no? Que lo apoyarán, sí. No sé si los padres, pero bueno, que sí, o sea, yo creo que es una vía divulgativa que te mete en vena muy fuerte, a la población desde normal. que tienes 5 años estás viendo ese Sí, contenido. además en películas infantiles ya lo vemos, o sea... En referencias absolutas. Hasta en Hércules sale en el sentido de, al final gana el machito. El machito. Me gusta mucho Hércules, pero gana el machito, Sí, o sea, no... Una cosa no quita la otra. Un típico de estética, un tipo de cuerpo. Ahí está, o sea, y sí es verdad que estamos actualmente, desde mi punto de vista, estamos en una sociedad bastante utilitarista, general, o sea, ninguna relación se establece porque sí. Y de hecho, cuando una relación se establece porque sí, hasta te sorprendes, en plan de, bueno, ¿y esto? ¿Por qué no están, tengo ningún interés, juntos? qué raro, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que estamos en una sociedad súper utilitarista, o sea... Por ejemplo, lo llevo al término académico. Tú no te sacas una carrera en la que no vayas a sacar dinero. Es decir... Efectivamente. Hay gente que todavía lo hace, pero muy Hay gente, poca. espero que la gran mayoría, sí que no, pero la gran mayoría debería, que por ejemplo, una persona que se saque historia, Sí, o eres profesor o se acabó. O eres profesor o literalmente el hazme reír. Te sacas arqueología...
Calvo, te quiero. Y se ríen de que te las hayas sacado, cuando es algo que durante mucho tiempo nos dio mucho conocimiento y ha sido un avance en muchos sentidos. Aunque otra gente diga que son teorías conspiranoicas, pero está ahí. Bueno, criminología también está en ese ámbito. Sí, en por España, supuesto, por supuesto. Criminólogos no encuentran trabajo. O sea, han estado estudiando sus años y en Estados Unidos lo peta, pero aquí en España, por lo que sea, pues dicen, pues tendré que hacer otra carrera. Sí, porque luego sí es verdad que dentro del término crímenes... Pueden tirar por España, policía, ¿no? Aparte de criminólogos siempre hay mucho médico forense, hay... Bueno, psicólogos forenses debería de haber más, pero... pero sí es verdad que hay mucho médico forense que realmente hacen todo el proceso. O sea, al final ellos son los que te hacen la autopsia, luego como están vinculados a la unidad de investigación de la policía, normalmente ya toda la huellas, etc, lo lleva a la policía directamente. Sí. Y es muy difícil entrar al cuerpo. O sea, no olvidemos que es una posición. No, tengo amigos, supongo que vosotros también, que es muy complicado. Es muy difícil entrar al cuerpo, entonces sí es verdad que aunque tengas una carrera, sí es verdad que ya se ha quitado, creo que ya se ha quitado la parte de que tú entrabas con cierto puesto cuando tú tenías una carrera. Sí. Ahora creo que se ha puesto ya directamente que asciendes por escala normal. Cada vez es más difícil. Y tú te formas en algo pensando que es CSI. Es que también creo que hay un problema en el sentido de cómo enfocamos las carreras. En el sentido de, por ejemplo, en psicología, sí. Tú psicoanalizas y ya está. Y es como, no vale eso. No vale eso. En criminología es igual. O sea, un criminólogo te lo dice y dice, eres como mentes criminales o CSI, ¿no? Ajá. Y claro, ¿y qué ha pasado tú le ves en este a la cuarto persona hace 10 que minutos? se queda así, en sí, plan de... Bueno. Estudia 4 años, pero ya te digo yo que a lo mejor no se parece tanto como tú piensas, ¿no? Y creo que también hay que cambiar un poco el objetivo del colectivo, la mente del colectivo con respecto a esas formaciones, por ejemplo. Volviendo un poco a lo del positivismo tóxico, que nos estamos un poquito... ¿Qué influencia, valga la redundancia, qué influencia creéis que tienen los influencers? Porque ahora mismo son las figuras, antiguamente, que nos diga Roberto, cuando el auge de los griegos, el puto amo, con perdón, era el profesor. Sí. El sabio, el filósofo. El filósofo, ¿no? Que todavía más... Hoy en día no. Hoy en día los ídolos, la gente lo que busca es me meto en TikTok mi media horita o el tiempo que sea, que hay gente que se tira 3 horas, y voy a ver al influencer tal que me gusta, ¿no? ¿Por qué está pasando esto y qué cambio produce en las personas el hecho de que esto se esté haciendo así y que no estamos poniendo en valor otras cosas, como antiguamente? Yo creo que, a ver, todo esto viene un poco de la economía del aprovechamiento. O sea, al fin y al cabo creo que las redes sociales lo que hacen es potenciar muchísimo, al igual que Tinder, potencian comportamientos por 1000 en estética, en cuerpo, en Instagram. ¿Qué proyectas, no? Claro, y al fin y al cabo, y proyectas felicidad, y proyectas estar super fit, y proyectas viajar mucho. Y claro, justo eso hacen los influencers, que parece que su vida es... Claro, proyectas cosas que al fin y al cabo son beneficiosas desde la mirada del otro, y cosas que quieres tener, y cosas que... Y esto en todo los influencers lo potencian. Afortunadamente cada vez yo creo que hay más figuras de influencer que están un poco diciendo, oh, cada vez vemos, ¿no? Ibai, como Ibai, Dios, el florentino del Twitch, ¿no? Sí. Y cada vez que parece que abre directo está cansado, trabajó mucho, me quiero pedir unas vacaciones. O sea, y eso es bueno, que muestre también eso, claro, esa parte. Al fin y al cabo hay un punto justo de industria de la felicidad que tengo que enfocar y que detrás hay un trabajo súper exigente, entiendo. O sea, de esto también de lo que los influencers ojalá ganan mucho y... Todo va por marca, o sea, son gente que se ha especializado en ver qué beneficios puedo dar al sistema. Esto de hace poco tuve una conversación con un amigo mío de... No, el valor añadido. Si tú ganas poco es porque no da valor añadido. Los trabajadores sociales, valor añadido, bueno, pero un auditor, valor añadido. Bueno, es valor añadido a un determinado sistema que potencia otro tipo de cosas, pero realmente por darle valor lo que está sosteniendo el sistema son todos ese tipo de cosas. Los trabajadores sociales, los cuidadores, las cuidadoras, las enfermeras, todo ese tipo de cosas que no son justamente valor añadido como algo monetario, pero bueno, los influencers, por no ser muy hate, no, por favor, influencers, no os preocupéis. Aquí van a venir. O sea, me refiero, me parecen bien. Al fin y al cabo, creo que es una etapa más generacional y unas referencias más. O sea, punto. Es guay abrir el abanico. Creo que también lo que tiene que ser la peña, que se hacen influencers muy jóvenes
Juguete roto, por así decirlo, ¿no? Por también extrapolarlo un poco a lo mejor a un cantante que con 8 años yo creo que se hacen encuentra ya con todo. Muy jóvenes y llevar esa presión y entender que estás proyectando un montón de peña. Influyes en mucha gente. Claro. Cada palabra que dices es oro. Claro, cuando el patrocinador me da todo lo que gano, ahí me doy un poco de cuenta, ¿no? De alguno. Pero bueno, tampoco me parece mal. Creo que eso, que tiene que haber un trabajo detrás de evidentemente, ya que esto se está profesionalizando, que también tengan sus espacios, no sé, sus buenas auditorías, su buena gente que la aconseje. Pues al fin y al cabo es eso. O sea, es que influencer puedo ser yo en mi casa. Hablando un poco del tema de los influencers, no solo de influencers, sino de gente famosa, cantantes, artistas. Es posible que también que nos diga Nerea, bueno, es posible no, es así, de que solo vemos la proyección que ellos nos muestran, ¿no? Ellos siempre están como obligados a mostrar su mejor versión, su mejor cara. Estas cosas a veces detonan, no voy a hablar de la generación del 27, especulaciones aparte de Kurt Cobain, de todos estos cantantes, ¿no? Entonces, es posible que una persona que está pasando por un proceso depresivo, pero que está obligado constantemente a mostrar su mejor versión, porque le ha tocado, es famoso, y tienes que hacerlo, te lo dice el representante, si no vas a perder seguidores. ¿Cómo tiene que gestionar esos artistas, que cada vez lo están haciendo más, menos mal, pero cómo deberían enfocar todo ese proceso? ¿Deberían estar constantemente, como hacen muchos, diciendo, no, a mí todo me va genial? Y a lo mejor en realidad luego están, esto es una mierda, con perdón. A ver, personalmente, según su punto de vista, sí, deberían mostrarse tal y como están. O sea, de hecho, es verdad que quería añadir a lo que ha dicho Robert, que es verdad que ahora hay muchos artículos que dicen que hay un estrés laboral muy alto dentro de influencers, youtubers, etc. Cosa que vemos en Ibai. Ibai muestra claros signos de estrés laboral. O sea, es la punta del iceberg de lo que le está pasando a todos efectivamente. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que cada vez más los influencers van reconociendo que han pasado por etapas mentales, cada vez más hay muchos influencers, hablo sobre todo en TikTok, ¿vale? Que dejan de publicar durante un tiempo, se toman su desaparecen. Espacio, sí. Y creo que eso es algo que se ha implantado en estos últimos años desde pandemia y ha sido algo muy bueno. Ahora, sigue habiendo muchos... O sea, yo tengo ahora mismo el caso de una TikToker en la cabeza, que la chavala iba sufriendo una depresión bastante grande, medicada con sus antidepresivos, y aún así tú veías su TikTok y su TikTok era riéndose, siendo feliz. Y claro, ella posteriormente ha salido hablando de esa etapa y ella misma te reconocía que no se sentía a gusto haciéndolo, pero es su trabajo. Y esa es la cuestión, que es su trabajo. O sea, hablamos de influencers, pero lo podemos extender absolutamente a todo el mundo. A una persona que tenga un trabajo que sí, que le motiva mucho, pero luego no le deja espacio para vivir. O sea, son personas que realmente toda su vida está en público. Entonces, intentan ocultar la parte de salud mental, porque es verdad que mucha gente de los que consumen, por ejemplo, TikTok, estamos hablando de menores. Menores de, vale, sí, ahora nosotros también lo consumimos, pero empezó con chavales de 14 años. Claro, y además no tengo tiempo de estar triste. Ahí está, o sea, sigue siendo cultura de inmediatez, sigue siendo básicamente el querer abarcar todo, y para abarcar todo yo no puedo estar mal. Porque si yo estoy mal, no voy a abarcar todo. Y a lo mejor sería más, abarcar poquitos, pero como el sistema nos educa a ser ambiciosos. Y hay veces que la ambición está bien, está muy bien, es el motor de la vida de mucha gente, pero con cuidado. Porque si no se cumple la ambición, a lo mejor luego entramos en otros procesos que son un poquito más jodidos. Entonces, todavía, sí es verdad que hay que cuidar esa parte y creo que los influencers nos están ayudando. Vamos a ir ya rápidamente con el último punto. Vamos a hablar de la muerte, porque en cosas que enmascaran el positivismo tóxico, sin duda. Este tema es muy ¿no? Un poco polémico. Un poco controversial. Pero es que yo entiendo que hoy en día en sociedad la muerte no existe. O sea, todos tenemos en mente de que sí existe, pero nunca se va a morir mi vecino, nunca me va a pasar nada a mí, a mis padres tampoco. No hablamos de ella, no nos educan hablándonos de ella. Antiguamente yo entiendo que esto no era así, que me corrija Roberto. Antiguamente se vivía más de una manera más activa el hecho de que es un proceso más de la vida. El positivismo tóxico está tapando esto, es lo que yo entiendo. ¿Cómo creéis que esto afecta
Porque en el desarrollo de una persona, cuando de repente te llega, bueno, se ha muerto mi perro, se ha muerto tal. Cuando de repente llega a la hostia, por así decirlo, y no estamos preparados porque no hemos sabido hablar de ello, ni hemos sabido ni gestionarlo ni interpretarlo, ¿cómo puede eso afectar respecto a otras sociedades? Que sí se hacía. O sea, a ver, yo creo que evidentemente el que tú tengas acceso a mayor información te va a dar acceso a catástrofes, me refiero. Estás constantemente en contacto con la muerte. A lo mejor se puede pensar que la producción masiva de la muerte ha como enmascarado de alguna manera comprenderla, ¿no? Sí. Si tú estás constantemente viendo, no, están arrasando a Palestina, la guerra de Ucrania, estás absolutamente siempre rodeado de cifras, de catástrofes, de terremotos, y es masivo, me refiero. Otra cosa es que tú tengas un proceso donde te veas interiorizando esto. Creo que normalmente, y es como decían los antiguos griegos, ¿no? La muerte es el proceso para honrar la vida y filosofar, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas. Pero al fin y al cabo pero al menos hablaban de ella, que es lo que yo quiero bueno, decir. pero se la planteaba. Lo único que ha pasado es que la muerte es simplemente un contrincante que se aprovecha muy bien el sistema para decir hay que aprovechar la vida. Siempre me voy a términos productivos. Carpe diem. Sí. ¿No? O sea... vive el momento, si ¿no? me voy a Mucho acabar, carpe diem. si me voy a morir en un determinado momento, tengo que aprovechar y tengo que producir y por eso no tengo tiempo de estar triste, no tengo tiempo del duelo, no tengo tiempo... Exactamente. Todo está un poco relacionado. Sí. Hay una en Novella Centellas, creo que escribió a mí me encantaba, es un pequeño extracto en Posología, que es un nuevo libro que ha sacado, que fue el otro día. Y me encantaba la perspectiva que ponía, porque ella tuvo cáncer y estaba hablando un poco de la vivencia del cáncer y de las categorías dicotómicas que tenemos: muerte-vida, salud-enfermedad, Sí, lo de no existir, lo dices. feo y lo tal. Entonces siempre hay una categoría positiva a la que queremos aspirar, pero que incluso la categoría no existe. O sea, hasta la gente que más guapa, más esbelta y que mejor está se Somos siente feo. iguales, Y, Sí, por es algo supuesto. que nunca vas a tener, ¿no? Entonces ella hacía como una reflexión sobre la enfermedad y la salud, donde realmente todo el mundo aspira a estar sano, a tener hábitos, consumir cosas, a estar sano. Cuando a lo mejor la reflexión, y eso ocupa un montón de tiempo, de pesadez, y además de llevarlo individualmente, sobre todo en un tema como el cáncer, y hacía una reflexión como, bueno, si al fin y al cabo, si lo entendemos, todos de alguna manera estamos enfermos, todos arrastramos, ya sea emocionalmente, con lastres, incluso físicamente, te empieza a doler la Totalmente. espalda, La rodilla, que también puede la ser un poquito... rodilla, o sea, al fin y al cabo, y decía como, bueno, ya está, como todo el mundo está enfermo, ya está, vamos a otra cosa. Sí. Vamos a otra cosa y vamos a crear espacios un poco comunes para hablar de que, bueno, que cómo llevo mi enfermedad, ¿no? Creo que hay una cosa que ella también diferencia entre enfermedad y patología. La enfermedad es mi vivencia de la enfermedad, lo que me cuesta subir las escaleras... Y la mente influye mucho, ¿verdad? Y la mente Cómo influye afrontas mucho. tú el hecho de... Son eso. estrategias de afrontar. Claro, y otra cosa es la patología, sí, ¿no? sí, El sí. médico me ha diagnosticado esto. Hasta que no me ha diagnosticado el médico parece que no existía. Y sí es verdad que en oncología, en términos de psicología, se trabaja un montón. Cada vez es una especialidad que más se está arraigando muchísimo, porque sí es verdad que son procesos totalmente diferentes a como, por ejemplo, está puesto en el DSM. Totalmente diferentes en el sentido de ellos tienen una perspectiva de se demuestra que cuando tú piensas positivo tu cuerpo te responde. E incluso, aunque tú no piensas positivo, tu cuerpo va a intentar responder de alguna manera. Lo típico de si yo pienso que el examen me va a salir bien, me sale bien. Si lo pienso mal, pues no me sale. Es verdad que también volvemos un poco a los tópicos, pero en este caso la mente afecta mucho al cuerpo, ¿no? De alguna manera. Y luego sí es verdad que, añadiendo a todo lo que ha dicho Robert, es un factor muy cultural. O sea, en el sentido de, occidentalmente, la muerte es un tabú. Sigue siendo un tabú. La única época que yo creo que no fue un tabú fue en el barroco. En el resto del tiempo... Ahí, de verdad, todo menos tabú. Todo sí menos es tabú. verdad que era... Siempre ha sido tabú, en el sentido de tu padre muere, te pones 7 años en luto y tú no puedes hablar de las emociones que tú estás sintiendo en esos 7 años de luto. Nos vamos a otras culturas, que voy a poner el ejemplo claro de México, el Día de los Muertos. Tú ves su forma de celebrar el Día de los Muertos y nuestra forma de celebrar los días de los santos y es totalmente distinto. Y creo que es verdad que a la hora de afrontar la muerte influye mucho eso, o sea... Yo siempre diré que no es recordar que esa persona ha vivido, sino celebrar que ha vivido, que es diferente. Y
creo que eso es un concepto que culturalmente en Occidente nos cuesta mucho asimilar. O sea, es como, se te ha muerto tu abuela, pues tienes que estar triste porque se haya muerto tu abuela. Y es como, a ver, no tengo por qué. O sea, puedo haber sentido hasta alivio porque mi abuela ha tenido una enfermedad muy larga y para mí ha sido liberación para ella, pero liberación también para mí en el sentido de ya no sufre. Y ya hemos llegado a un punto de que ese tabú que tenemos en la muerte hace que la persona que piensa, oye, qué alivio, que ya está descansando, tenga culpabilidad, cuando es una estrategia de afrontamiento buenísima para afrontar todo lo que viene después. Y creo que eso es algo que no sé qué opina Robert, pero en otras culturas no está. Y es que he puesto México porque es el ejemplo más claro en el sentido de celebran una fiesta. Se van al cementerio a celebrar una fiesta con sus familiares. Sí. Tú de aquí en España con la cultura y no vamos a ir a otras culturas de cristiana, África o de tal que hacen justo. Otro tipo de... He sacado México porque es la más conocida así. Aquí por nuestra tradición cultural, por nuestra tradición cristiana, no se te ocurra ir el Día de Todos los Santos con una copita a hacer la gilipollez en la tumba. No se te ocurra, porque es una falta de respeto. Exactamente. Cuando es todo lo contrario, en el sentido de voy a celebrar que ha estado en mi vida y voy a celebrar que he podido vivir con él y que es antepasado mío, no voy a hundirle. No, tienes que estar triste, porque sí, porque no ha resucitado. Bueno, chicos, me encantaría estar hablando de esto 3 horas más. De hecho, el último tema ha sido más breve de lo que quisiera. Volveremos a contar con vosotros, ¿vale? De momento vamos a acabar aquí este bloque. Muchísimas gracias a los dos por venir. A ti. Y ahora enseguida vamos a pasar a la última fase del podcast. Ahora venimos. Can we
we talk about, can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? Buenas de nuevo, ahora vamos a pasar a la tercera sección, en este caso este fin de semana, el primer fin de semana, vamos a hablar de filosofía. Como explicábamos antes, no tiene por qué ser filósofos de por sí, pueden ser otro tipo de pensadores, en este caso no es un filósofo, ¿vale? Ahora os diremos quién. Y para ello tenemos un invitado muy especial, él es filósofo, él tiene un máster en epistemología y aunque ahora se está dedicando a su otra gran pasión, que es el mundo de la informática, no ha dudado en echarnos un cable en esta primera edición. Bienvenido, Kevin. Muy buenas, Raúl. Un placer acompañarte en tu primer podcast. Muchas gracias. ¿Qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vale, pues vamos a hablar de un autor, no sé si te suena, Max Weber, el sociólogo economista alemán. ¿Te suena algo? Me suena. ¿Puedes poner un poco en contexto a la gente? Sí, claro. Estamos hablando de un autor de siglo XIX y que murió a principios del siglo XX. Y en uno de sus libros, Economía y Sociedad, podemos encontrar una triada de formas de legitimar el poder político. Vale, esto, para que la gente también nos siga, esto lo vamos a poner en relación ahora a los líderes políticos que están surgiendo, que son más carismáticos, más populistas, si los queremos llamar. Para explicar todo esto, creo que hay que entender la idea de dominancia, ¿no? La idea de dominancia, la entiende él y yo creo que se entiende bastante bien, es el hecho de que una persona o un grupo de personas dominen sobre otros. Para que esto suceda, según el autor, hay tres tipos de legitimación que le tiene que dar el pueblo a esta persona. ¿Nos podrías explicar qué tres tipos de legitimación hay para que alguien ejerza dominancia sobre uno? Sí, como efectivamente estás diciendo, tenemos la primordial y la más antigua de todas, por así decirlo, que es la tradicional, en tanto y en cuanto... Un ejemplo de la tradicional sería... La tradicional pues funciona básicamente con dinastías, con herencia. Un ejemplo claro es cualquier monarquía. O sea, la monarquía española sería un tipo de legitimidad de esas características. Vale. Eso es, efectivamente. Luego tenemos la carismática, que se basa en la figura de un héroe, de un líder que las masas seguirán. Y luego tenemos la legal racional, que es la que la mayoría de políticas funciona, que es la de basada en un sistema político de leyes y normativas. Digamos, entonces, la primera sería un poco, bueno, es lo que hay, es la tradicional, el rey ha estado siempre, habrá que dominarse ante él, por así decirlo, cogiendo las palabras. La segunda sería carismática, el hecho de que esta persona, por lo que sea, tiene tanta influencia y desprende tanto magnetismo, nos vamos a dejar envolver y nos vamos a sentir dominados también.
Y la tercera sería un poco el sistema democrático de hoy en día, ¿no? Se hacen unas elecciones, este tío ha ganado, para adelante, ¿no? Sí, es un claro ejemplo. Actualmente estamos viendo, no solo en Argentina, que vamos a hablar en profundidad, como Donald Trump, muchos líderes políticos, están siendo personas que ya tienen un pasado en televisión, tienen un pasado en las radios, son personas con mucho magnetismo, con mucho carisma y que de alguna manera, ya tienen un grupo de población a la que dirigirse y que les sigue, digan lo que digan. Se puede decir que estamos pasando un poco esta fase, este grupo de personas están pasando al otro tipo de legitimidad, a la legal. Sí. Están invadiendo un poco. Sí, el otro definitivamente el carisma se termina imponiendo en cualquier ámbito, ya sea en el tradicional o en el legal racional, porque en ambos casos siempre se necesita una figura. Uh-huh. Y efectivamente, como estamos hablando, queremos poner un ejemplo de Argentina, que es muy reciente, en el cual, no sé si sabéis, porque obviamente estamos en España, pero el sistema de gobierno argentino funciona a través de la votación a un político concreto, es decir, a una figura, no a su partido político en concreto o a su lista. Es decir, no sé si habéis escuchado anteriormente las famosas PASO, que sucedieron hace unos 3-4 meses. Yo creo que la mayoría de españoles que hemos estado mini informándonos de lo que estaba pasando en Argentina, decíamos, ¿por qué estos tíos tienen elecciones todos los días? ¿Qué son las PASO? ¿Nos podrías explicar cómo funciona? Como no se vota a las listas, sino a una persona en particular, dentro de cada partido político hay diferentes candidatos. Entonces, las PASO funciona para que el pueblo elija de cada partido político al candidato final, que luego irá a la fase final. Es como si aquí en PSOE, PP, eligiéramos también al líder del partido. Exactamente. ¿no? Por eso ha habido más votaciones y ha habido tanto revuelo. Y además ayuda muchísimo porque terminas teniendo una gráfica de cómo podrían ir las elecciones, porque tú ya sabes quién tiene más poder dentro del mismo partido. Tú ya te estás viendo de alguna manera como, bueno, líder A tendría 37 votos, líder B tendría 25, y tú ya juegas con eso y vas eligiendo cómo funciona, que a lo mejor te gusta uno, eliges al otro. Exactamente. De hecho, Milei, por ejemplo, hablando de redes sociales, explotó perfectamente el poder carismático de su eslogan de ir contra la casta política. Es decir, va mucho con lo que hemos estado hablando. Efectivamente, y en este caso pues estaría yendo en contra de la legitimación de legal racional, porque él propone que justamente la acción política realizada por esos actores no es funcional. Y quiere él, a través de su carisma, a través de los medios y de la juventud, proporcionar un cambio efectivo y real. Más allá de que nos guste o no nos guste. Sí, no, aquí estamos hablando puramente de que este tipo obviamente es un tío carismático. Aquí estamos hablando amoralmente. Amoralmente, efectivamente. ¿Nos puedes poner un poco en contexto cómo Argentina ha llegado a esta situación? En plan, tengo entendido que ha habido una pobreza brutal, que ahora las cosas no están bien por allí. ¿Eso también puede ser un incentivo para que estas figuras carismáticas salgan más fácilmente a flote? Sí, ya sea Weber o varios autores que tratan el tema político, siempre el contexto ideal para el surgimiento de un líder o un carismático es la crisis económica, política y social. En este caso, en el ejemplo de Argentina, tenemos el último año de una economía y una casi superinflación, o hiperinflación, mejor dicho, que evidentemente genera en el pueblo la necesidad de un cambio. Y quizás la pregunta sería, ¿Milei es carismático o el pueblo lo volvió carismático? Exactamente, es más una necesidad de querer cambiar las cosas, sea lo que sea. A lo mejor va bien, a lo mejor no, pero queremos algo distinto, ¿no? Claro. Un poco eso. Esto también pasa históricamente, ¿no? Esto, si nos vamos a Napoleón, supongo, incluso Hitler, también hay ejemplos de otras características. Sí. Siempre esta figura carismática surge en estas crisis, ¿no? O surge más fácilmente. Sí. Estamos diciendo justamente que el poder carismático es amoral, es un uso, un talento, o también podríamos decir que se puede desarrollar, luego si quieres lo profundizamos, pero desde Alejandro Magno, Julio César, Mandela, no hace falta siempre verlo desde un ámbito o desde un punto de vista negativo o connotativo negativo sobre el poder, cómo se ejerce. Efectivamente. ¿Crees que en el futuro esto va a ir a más? Porque estamos viendo que cada vez
estos casos pasan más. Ahora estamos viendo también las elecciones en Luanda, estamos viendo un montón de países que se están dejando llevar por este tipo de pensamientos o que están teniendo mucho impacto en parte de la población. ¿Crees que va a llegar un momento en el que, como decías antes, Milei, que prácticamente se ha hecho mucha parte de la campaña por TikTok, esto lo vamos a ver más a menudo en el futuro? ¿Va a ser algo normal que el presidente se ponga a hacer un directo en Twitch, por ejemplo, comentando su programa? Probablemente. De hecho, Javier Milei, las últimas 2 entrevistas fueron por un canal de YouTube muy famoso y que llegó a una cantidad de visualización increíble. ¿Era un canal suyo? ¿Era un No, canal... de un periodista que casualmente le ayudó durante los últimos años a fundamentar y a lograr el alcance que tiene actualmente. Entonces, como estabas diciendo, a mí más que nada me preocupa que la necesidad del pueblo de tener un líder carismático conlleva la necesidad también de que si no existe uno, la necesidad de crearlo. ¿Y quién lo crea? Porque ¿quién lo crea? ¿Quién está interesado que estas figuras puedan salir? Porque supongo que habrá influencias detrás. Y mientras un líder carismático innato busca el interés, en teoría o a priori, de la comunidad, quizás un líder carismático construido no necesariamente está a favor del pueblo o de lo que realmente sus intereses serían. Aunque obviamente ya no estamos hablando de Milei, No, estamos hablando en general. Cuando el pueblo está pidiendo un cambio y ese cambio te viene una persona con las ideas claras, te viene una persona con mucha personalidad, ¿no? Que desprende ese magnetismo de que hablamos. Es muy probable que aunque haya cosas que no te gusten, lo compres. Porque tú ahora lo que estás buscando es un líder. Estás buscando la figura, y ni siquiera la idea. Exactamente. Estás buscando la figura. Exactamente. Esa dependencia, ¿no? De la que estábamos hablando. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que está pasando en Argentina y en todos estos países. Y bueno, contaremos contigo mucho más, ¿vale? La semana que viene tenemos, como decíamos, la parte proporcional, pero en versión de rap, en versión de improvisación. Pero en 2 semanas volveremos a contar contigo o con un homólogo para que nos sigáis tratando estas ideas, ¿vale? Será un placer, Así que Raúl. muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Y nada, vamos a despedir aquí el podcast. Espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.